Hola amigos, hemos logrado una importante meta de los 1000 suscriptores. Es bueno que el canal siga creciendo. Bien, queridos suscriptores, en este video hablaré sobre la vida política de un personaje histórico que es desconocido para muchos. Nada más ni nada menos que Eudosio Rabines Pérez, quien fue testigo y protagonista de una buena parte de los acontecimientos históricos peruanos y mundiales del siglo XX. Eudosio Rabines tuvo su primera participación política por el año de 1919, escribiendo artículos en el diario La Razón, dirigida por José Carlos Mariátegui. Participó en huelgas y manifestaciones en contra de la consagración del Perú al Sagrado Corazón de Jesús en mayo de 1923, siendo a partir de ese momento el primero de una serie de destierros, persecuciones, ilusiones, cárceles y desilusiones ideológicos. Su primer exilio fue Chile, de ahí fue a Argentina. En ese país tuvo contactos con importantes dirigentes comunistas de la talla de Vittorio Codovilla, poniéndolo en conocimiento sobre la Tercera Internacional. De ahí hizo su primer viaje a París, donde colaboró con la cédula aprista en contacto con Aya de la Torre y destacándose la presencia de César Vallejo. Pero con la ruptura entre Aya y Mariátegui en 1928, este se integraría al Partido Socialista Peruano. Participó luego en un congreso partidario celebrado en la ciudad alemana de Frankfurt. En 1929 hizo su primer viaje a la Unión Soviética, participando en las reuniones de la Tercera Internacional. Justo el país comunista estaba gobernado por los dogmas estalinistas. Asimismo, la burocracia del partido tenía el poder supremo sobre la vida y la muerte de millones de soviéticos. Su palabra era ley sagrada. En la patria de los trabajadores sería una de sus primeras decepciones. Regresó al Perú a comienzos de 1930. Se convirtió en secretario general del Partido Socialista. Al morir el Aumauta, pocos meses después cambió el nombre por el de comunista. Aceptó los postulados estalinistas de la Tercera Internacional. A partir de ese momento rechazó las ideas de Mariátegui en favor de los dogmas soviéticos. La desmariateguización afectó bastante el desarrollo del comunismo en el Perú. En diciembre de 1932 fue detenido y enviado al castillo del Real Felipe. 6 meses después, a instancias de la Tercera Internacional, se fugó del hospital de Guadalupe del Callao y salió clandestinamente del país. Tras un largo periplo llegó a Moscú, en donde participó en el 7º Congreso de la Tercera Internacional, donde se aprobó la política del Frente Popular contra el fascismo. Recibió el encargo de aplicar dicha política en Chile, ya que en ese país el Partido Comunista todavía mantenía su fuerza. A pesar de ello, mantuvo formalmente su cargo de secretario general del Partido Comunista Peruano, con el cual mantuvo lazos a través de una troika conformada por sus más cercanos colaboradores, Julio Portocarrero, Jacobo Hurwitz y Antonio Navarro Madrid. En 1937, mientras se hallaba en Chile, fue convocado a España por la Tercera Internacional para participar como comisario político en la guerra que sufría la península ibérica. Ahí fue testigo de las luchas intestinas en el interior del Frente Popular y de los medios por los cuales los dirigentes comunistas buscaban controlar los mandos políticos y militares, por lo cual comenzó a manifestar discrepancias con la Tercera Internacional. Convocado a Moscú en 1938, sufrió los efectos de las purgas estalinistas que le hicieron temer por su vida. Logró regresar a Chile, en donde ya no contaba con la influencia anterior. Había servido fielmente al comunismo soviético hasta ese instante. Desde su experiencia en la Unión Soviética entre 1938 y 1939, y lo especialmente vivido en la Guerra Civil Española, la suscripción del pacto Molotov-Ribbentrop llevó a cuestas la sensación de haber sido estafado. Mientras se desarrollaba la Segunda Guerra Mundial, Rabines sería expulsado del partido por resolución de Moscú en septiembre de 1942. Este alegaría que había renunciado al partido por su propia voluntad. Era un individuo espiritualmente deshecho, profundamente estafado y repudiaba a Stalin, pero insistía en catalogarse como comunista antisoviético. En 1945 volvió al Perú, fundando el semanario Vanguardia, atacando al gobierno de Bustamante y Rivero y a Lapra. Al tiempo conoce a Pedro Beltrán, destacado periodista liberal y economista peruano, cuyos postulados eran rígidos en cuanto a defender una economía de libre comercio y de libre cambio. Influyó grandemente en Rabines, por él comprendió las ventajas del mercado libre y el liberalismo, abandonando el socialismo marxista. A partir de 1947, justo se estaba dando los comienzos de la Guerra Fría. Tras el asesinato de
Francisco Graña, presumiblemente a manos del apristas, Rabines asumió interinamente la dirección del diario La Prensa en 1947. Por dicha posición sería deportado a México días después del levantamiento aprista del 3 de octubre de 1948. Con el golpe del general Odría el 27 de octubre, que contó con el apoyo de la Alianza Nacional, Rabines regresó al Perú. Asumió la dirección de un nuevo vespertino, Última Hora, desde el cual se opuso a que Odría fuera elegido presidente constitucional, por lo cual fue nuevamente deportado a México en abril de 1950. En 1951, y a instancias de Pedro Beltrán y el apoyo de la CIA, Rabines publicó en Nueva York The Yenan Way, cuya edición en español apareció en México al año siguiente con el título La Gran Estafa, la penetración del Kremlin en Hispanoamérica. Este libro sería criticado por presentar datos falsos, informaciones distorsionadas, erróneas y dudosas, siendo visto más que todo como un panfleto anticomunista. En 1956, con la elección de Prado para un segundo periodo presidencial, Rabines regresó al Perú y se incorporó al régimen de la convivencia, basado en el apoyo del APRA al gobierno. De esta manera había culminado su viraje ideológico, al apoyar la alianza entre sus antiguos enemigos políticos, la oligarquía, el APRA y los militares. En los años 60, Rabines era ya un ferviente anticomunista y un fiero opositor al gobierno del presidente Belaúnde. Asimismo, con el triunfo de la Revolución Cubana, su anticomunismo se hizo más patente. Tras el golpe del general Velasco el 3 de octubre de 1968, Rabines fue deportado nuevamente a México en febrero de 1969 por sus críticas a las medidas reformistas del gobierno. Por continuar su campaña de críticas desde el extranjero, el gobierno del general Velasco decide declararlo traidor a la patria y privarlo de su nacionalidad peruana en junio de 1970. A pesar de los cambios políticos ocurridos tras la caída de general Velasco en agosto de 1975 y el regreso de los exiliados, Rabines jamás volvería al país ni se le devolvería la nacionalidad peruana. Moriría en el exilio, apátrida, y como consecuencia de un accidente automovilístico el 25 de enero de 1979. Bueno amigos, si les gustó el tema, comenten, suscríbanse y denle me gusta al canal.